Saberte ver, saberte ver. Saberte ver. Nuestra TV. Saberte ver. Les doy la bienvenida a la democracia. Estamos viviendo un momento coyuntural en el país donde los medios de comunicación tenemos retos, una responsabilidad y un valor especial desde los relatos que hacemos. Yo me imagino una Irma feliz. Construir lenguajes de verdad y respeto por las opiniones diversas son parte del camino por la paz. A partir de este tema tendremos reflexiones con expertos. La gente confunde lo que pasa con los medios con la realidad. Hay una enorme responsabilidad de todo aquel que es generador de opinión. Todo aquel que genera opinión debería ser consciente de qué palabras utiliza, porque con las palabras se hace y se hiere. Las palabras son las que cargan las armas y las palabras son las que obligan al hombre a dispararlas. Entonces la enorme responsabilidad es cómo y desde qué perspectiva cubrimos las noticias. Por ejemplo, para el Comité Internacional de la Cruz Roja es más llamativo cubrir la noticia desde el ángulo de la víctima y no del ángulo del victimario. Es muy fácil enardecer y exaltar al victimario, pero sería más humano hacerlo desde la visión de la víctima, porque eso nos podrá mostrar las consecuencias humanitarias que se están generando en esa situación en particular. Toda persona de la comunidad ha sido tocada por el conflicto. Siempre tiene alguien que fue asesinado o fue desaparecido. En unas sociedades tan polarizadas, y me refiero a todas las que han vivido conflictos armados no internacionales, las expresiones, los medios, las frases que se usan pueden aumentar ese envalentonar del odio, que es lo que a veces sucede en este tipo de confrontaciones. Yo creo que estamos como en un momento muy especial para revisar desde el trabajo que hacemos como periodistas realmente dónde nos estamos poniendo. Hay algo que yo repito mucho desde el periodismo y desde la no violencia, y es la gente confunde lo que pasa con los medios con la realidad, porque no tiene otra manera de saber qué está pasando. Entonces hay depositado en el medio de comunicación una confianza tal, porque yo digo, no, eso es cierto, eso pasó por el periódico, pasó por el canal de televisión. Entonces la responsabilidad más grande es a un profundo respeto por nuestros teleaudientes, por nuestros oyentes, para que entendamos que ellos confunden el mapa con la realidad, que lo que nosotros les mostramos, ellos lo van a dar por un hecho. Entonces tenemos que ser profundamente respetuosos de que nuestros intereses, que tenemos como medios de comunicación derecho a eso, que nuestros intereses ideológicos, periodísticos, económicos, no confundan a quienes está ahí. Porque las personas no saben que los medios tienen, pues más que intereses, compromisos económicos. El protagonismo que tienen los medios y la oportunidad que tienen de estar frente al micrófono y de interactuar con todo tipo de personajes, los obliga a una responsabilidad social, donde el otro diferente, el otro que piensa de una manera distinta, también merece un reconocimiento. Ese lenguaje debe llevar a reconocer precisamente esa diferencia y no identificarlo como un enemigo. Es que con el enemigo solamente hay dos opciones: o lo convenzo para que sea mi amigo o lo elimino. Cuando nosotros nos miramos como enemigos, transformamos una sociedad en términos negativos. Cuando nos miramos como distintos, construyendo objetivos comunes, hay construcción social. En el marco del inicio de las excavaciones para la búsqueda de los desaparecidos en la Escombrera de la Comuna 13. Colombia ha vivido en un vaivén de
y ha dependido mucho de épocas, de si lo que tenemos es un conflicto armado o una amenaza terrorista. Lo que hoy día tenemos, y en eso nos hemos enfrascado para identificar como acciones frente al adversario. Lo que tenemos claro es que para los teóricos de los conflictos armados, Colombia ha vivido una situación de conflicto armado no internacional, más que una amenaza terrorista. Una amenaza terrorista habrá que enfrentarla a la luz de la legislación de los derechos humanos. Un conflicto armado no internacional desde la perspectiva del derecho internacional humanitario. ¿Y por qué es importante que sea desde la perspectiva del derecho internacional humanitario? Porque tiene obligaciones para las partes para que respeten a la población civil. Hay llamamientos para que identifiquen quién es civil y quién es un combatiente y solo ataquen al combatiente enemigo, para que diferencien entre bienes civiles y objetivos militares y solo ataquen objetivos militares. Por eso es que hay expresiones que si se utilizan con mayor rigurosidad podrían ayudarnos en un poco desde la perspectiva humanitaria a la atención de las víctimas. Si nosotros hacemos un ejercicio con estas palabras, en todas partes nos hablan de ella. Y como nos acostumbramos a escucharlas, corremos el riesgo de perder también su verdadero significado. ¿Qué es eso de paz? ¿Es solamente silenciar armas? ¿O también hay una realidad social que me compromete y me permite hacerla duradera? ¿Qué es eso de sensibilidad? ¿Qué es eso de justicia? ¿Qué es eso de reconocimiento? Mira que yo lo insistía mucho ahora, es el concepto del rostro. Cómo en el otro yo voy haciendo mi historia, pero como me acostumbro a mirarlos y a mirar solo lo que alcanzo a mirar con los ojos, hasta ahí llego. Cuando yo descubro que en el otro hay un distinto, pero también hay una historia, pero también hay un dolor, pero también hay un sufrimiento, eso me obliga. Y en esa realidad yo no me puedo acostumbrar a nada. Y sobre todo, yo no puedo perder la capacidad de asombrarme. Él resistió hasta lo último y se murió también hablando, defendiendo los principios de la comunidad. ¿Cómo podemos construir paz desde los medios? Yo invito siempre a que sospechemos de la propia mirada, a que no nos sintamos como profesionales de la información el ombligo del universo, porque cuando nos sentimos el ombligo del universo estamos apabullando el derecho de la gente. Entonces, desde la no violencia, yo invito hermosamente a que aprendamos a sospechar de nuestra propia mirada, para ser capaz de darle las voces a esas otras personas. La invitación es a que revisemos el lenguaje, porque no nos damos cuenta y parecemos transmitiendo, estamos hablando de un dolor y parecemos transmitiendo un partido de fútbol o de béisbol. Y se nos olvida que son seres humanos en profundo dolor. En la no violencia se nos invita a ponernos en los zapatos del otro. Si yo soy capaz de ponerme en los zapatos del otro, yo lo voy a respetar auténticamente y voy a ayudarle, le voy a dar mis datos para que él asuma una posición crítica sobre la realidad. Yo no tengo que manipularlo, yo tengo que intentar, con los mejores argumentos posibles, convencerlo. Promover la participación, entender y dimensionar el poder de la comunicación, porque sabemos muy bien que puede formar, transformar o distorsionar, todo depende de cómo se utilice la información. La sensibilidad periodística, la búsqueda de la verdad debe ser siempre la premisa. Periodistas de medios alternativos de comunicación independiente también opinan. Tenemos un reto muy importante. En buena hora al periodismo colombiano y en particular al antioqueño nos toca hacer un alto en el camino para tratar de llegarle a nuestros oyentes, televidentes y a quienes nos leen con un nuevo lenguaje para ponernos a tono a lo que nos obliga, lo que se llama el posconflicto.
Hemos hecho un taller aquí de la mano de la Cruz Roja en donde reflexionamos de muchos de los errores que ha cometido el periodismo colombiano y como periodista ha cumplido con el papel de cubrir eventos de guerra, en donde el lenguaje que muchas veces se utiliza es un lenguaje muy fugaz que viene casi siempre acompañado de lo que utilizan tanto la parte agredida como el agresor. Léase en nuestro país la guerrilla y el ejército. Y hoy podemos hacer esa especie de examen entre nosotros los comunicadores y periodistas de qué es lo que vamos a informar en adelante, cuando supuestamente no vamos a cubrir ya eventos de guerra que tengan que ver con la FARC, aunque se sigan otros movimientos, y me parece muy, muy indispensable hacer ese alto. Yo creo que los medios de comunicación han jugado un papel muy importante en el desarrollo del conflicto armado por dos asuntos. Primero, en el lenguaje que han utilizado la mayoría de ellos o de nosotros, porque en la utilización del lenguaje oficial, cuando hablo de oficial es parte de las organizaciones estatales y militares, parecemos que tomamos parte del mismo conflicto, cuando el deber ser y la responsabilidad de los medios de comunicación es ser imparciales y objetivos y no tomar parte del desarrollo del conflicto armado. Entonces ahí ya tenemos un reto muy importante y es ser muy responsables y informar y capacitarnos constantemente, sobre todo en el derecho internacional humanitario, que es el que regula los conflictos armados al interior de las naciones. Muchos de nuestros televidentes, lectores y oyentes están ansiosos de escuchar historias. Yo creo que saturamos mucho, sobre todo en la televisión, de mostrar esos videos de violencia en donde mujeres se agarran contra mujeres, atracos a mano armada a tiendas, pero hemos olvidado conocer las historias de quienes se han superado, como aquel ciudadano común y corriente que ha sacado adelante a su familia sin asistir, por ejemplo, a ser víctima de la confrontación, de hechos violentos, sino el ciudadano normal, aquel que vemos en la calle que vende periódicos, ciudadanos normales. A ellos hay que preguntarles qué tan afectados tuvieron eso y qué esperanzas tienen, o si van a seguir en ese tema por los que han construido su futuro y su presente. Eso nos da un poquito más de elementos para informar muy bien y hacer pedagogía a las audiencias de medios escritos o audiovisuales, para informar de manera oportuna y como debe ser el conflicto armado. Ya en el tema de construcción de paz, yo creo que la responsabilidad es inmensa, porque tenemos que contar el nuevo país, o por lo menos el que merecemos o el que queremos. Se ha insistido mucho, dijéramos, sobre todo en los terrenos académicos, sobre la necesidad o no. Ya hemos visto cómo empiezan a nacer programas de reflexión en el mismos canales locales como Teleantioquia y Telemedellín, que ojalá no fuera por la coyuntura. Ya vemos en las noches mesas en donde se sientan 4 personas, cada una con una idea diferente, a contarle a la audiencia, a la teleaudiencia más bien, su manera de pensar, lo que dicen. Los medios radiales y de televisión le tenían o le tienen miedo a poner un programa de opinión en lo que se llama el horario AAA, y lo llenaron de novelas y de todo eso. Cuando llegó la hora de la reflexión, y en buena hora uno ve en Telemedellín, en Teleantioquia, este tipo de programas que antes era un horario a las 11:30, 12 de la noche, que no le contribuye nada a la persona, aquel que llega a su casa y que no quiere verse saturado de noticias, sino de reflexiones, de personas que están en cualquiera de los bandos, pero que eso le ayuda mucho al ciudadano. No tanto las noticias, sino coger la noticia del día y llevarla a ver qué piensa el uno y el otro. Un programa bandera en la radio a las 7 de la noche sobre eso ha sido muy eficaz, y espero que esto se haga también en la prensa escrita, digo. La dignificación
de las víctimas y el reconocimiento de nuestros derechos a la verdad. Ya frente a la construcción de paz en el país, los medios de comunicación y los periodistas tenemos un reto y una responsabilidad gigante, y es contar el país que no hemos contado, ya sea porque la violencia ha ocupado gran parte de la agenda informativa o tal vez por desinterés mediático o inclusive económico. En el país, en las poblaciones más alejadas o incluso en las ciudades donde están los grandes medios, ocurren cientos de historias de personas que trabajan por la defensa de los derechos humanos, del bienestar y la calidad de vida de todas las comunidades, pero muchas veces en los medios de comunicación no tienen el espacio necesario que merecen estas historias, y vemos cómo las historias violentas, los hechos de orden público se llevan gran parte de la agenda informativa. Si volteamos de pronto esa agenda a favor de las historias positivas, podemos generar un efecto en las comunidades que valían y visibilicen ese tipo de historias y hacerlas como válidas, porque así como se replican los hechos violentos y muchas personas asumen esas conductas como propias, también podemos hacer con los hechos positivos. Ya me siento capacitada de seguir luchando. Mujeres caminando por la verdad. Y el día que encuentren... Evitar desde los medios los juicios y prejuicios debe ser el punto de entrada al informar. Vemos ideas contrarias en las redes sociales. Lo importante es el respeto por el otro, por sus opiniones. Eso también es democracia. Periodistas, representantes de la Cruz Roja Internacional y desde la institucionalidad continúan el debate sobre este tema y la responsabilidad de los medios en el posconflicto. Nosotros hemos planteado dos posibilidades, uno desde la retórica, en la que se informe, pero que con la base de los argumentos se pueda dar la noticia y para que la persona quede informada. Y la otra es un poco desde la poética, que busca más conmover, busca más utilizar expresiones que lleven a generar sensaciones, ya sean de amor, de odio, de pasiones. Y para eso se utilizan expresiones de todo tipo. Utilizamos hipérboles y utilizamos formas para decir y para describir al otro, para generar en el que lee, en el que ve o en el que está mirando la noticia un sentimiento. Y ese sentimiento nos puede llevar a que los odios se profundicen. Lo que pasó en Ruanda, días previos a la masacre de más de 800.000 personas, en algo así como 8 semanas, con destornilladores, machetes, garrotes, o acostarlos en la vía y pasarles vehículos por encima, en gran parte se debió a los hechos ocurridos desde una emisora local que se llama Radio Mil Colinas, donde cómo se invitaba a que a las personas de la etnia contraria no había siquiera que matarlas a bala, porque eran cucarachas, y a las cucarachas lo que había era que estriparlas. Y la gente se creyó literalmente eso. Y por eso la masacre de Ruanda pasa a la historia como una de las peores masacres, inclusive en la forma en la que se producen esas muertes, porque el odio vino desde esos medios de comunicación. Radio Mil Colinas hoy es conocida como Radio Odio, porque eso era lo que tenían. Y lo que uno debería evitar en un conflicto como el colombiano es envalentonar el odio. El concepto del periodista, del que muestra, del que cuenta, del que tiene credibilidad, se daña completamente cuando ese concepto se vende. Cuando yo tengo que ir a vender mis ideas para poder tener un puesto de trabajo o para responderle al presidente de la compañía, yo dejo de ser periodista y me convierto en un mercader de la información. Al que me dé más, le organizo esa información para que salga ganador o perdedor. Y terminamos polarizando nuestra realidad y le ponemos apellido a lo que pase, y usted del uno y usted del otro, y el medio de acuerdo a lo que es de aquí a lo de allá. Y la misma noticia, y podríamos hacer ese ejercicio, la misma noticia termina absolviendo a este y el otro termina siéndolo culpable. Eso es muy complejo en una sociedad como la nuestra. A todo el equipo, a toda la gente que tiene que ver, claro, humanización. Heráclito nos enseña que lo contrario de una verdad
puede perfectamente ser otra verdad cuando estamos hablando de opiniones, cuando hablamos, insisto, del fútbol, de la política, del arte, el arte conceptual de este momento. Yo por lo menos no lo entiendo muy bien y me parece, yo digo, pero eso lo haría cualquiera. Es porque desconozco los criterios del arte contemporáneo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que hay que saber ponerse en los zapatos del otro. Hay que saber que la gente, que los significados, que esto es tal vez lo más poderoso que uno puede pensar desde la no violencia y la comunicación. Los significados de las palabras no están en los diccionarios. Los significados de las palabras están en las construcciones sociales. Entonces, una palabra que para mi generación es una vulgaridad, para un veinteañero es una cosa común y corriente. Entonces, ¿qué pasa? Que al muchacho de 20 años le decimos que tiene un lenguaje vulgar, y eso es falso. Falso porque para él esa palabra significa todo lo contrario de lo que significa para mí. Pensar en los efectos de la comunicación cuando se habla del conflicto armado es una responsabilidad muy grande. Hay que desarmar la palabra, utilizar un lenguaje neutral e imparcial. Desde el derecho internacional humanitario hay unos principios que es importante conocer, cuidar y promover, también desde los medios. Desde la perspectiva del derecho internacional humanitario hay una precisión más del lenguaje. Por ejemplo, en Colombia utilizamos mucho la expresión prisioneros de guerra, y es una expresión que solo se utiliza cuando hay un conflicto armado internacional, y evidentemente Colombia no tiene un conflicto armado internacional. Por eso la expresión más correcta se llama persona privada de la libertad a raíz del conflicto armado. Por ejemplo, en Colombia llamamos mucho secuestro. Para el derecho internacional humanitario la expresión se llama toma de rehenes. Y falsos positivos, por ejemplo, para nosotros es la muerte de una persona, homicidio en persona protegida. Y cada una de esas expresiones, si son más rigurosas en cuanto a la precisión, seguramente la tarea de informar se da mucho más fácil. Si entendemos la importancia de la palabra, pero también los efectos de la palabra, seremos conscientes de que con ella podemos herir, podemos inclusive matar. En el conflicto colombiano se han utilizado 37 formas para llamar a la guerrilla. Bandidos, perros de la guerra, todas las expresiones que ustedes imaginen y que ustedes en la casa oyen decir de la guerrilla, pues para el derecho internacional humanitario son grupos armados organizados o partes en contienda, pero desde la emotividad del ciudadano ha habido 37 formas para que con esa palabra también se agreda al adversario. Una de las cosas más bellas que podemos hacer desde el periodismo es aprender a leer en contexto, a saber que el mundo y la verdad se construye como una especie de, más que de pirámide, como de aquello que toma luz de todas partes, ¿sí? A tu verdad se agrega mi verdad y ahí construimos, conversando, la verdad que nos constituya. La invitación, yo creo que en este momento definitivo de este país es a que seamos capaces de reconocer que lo más importante es aprender a escuchar. Cuando yo acepto que al frente tengo a un interlocutor válido, yo no voy a llegar a una conversación a convencerte de que tú estás equivocado. No, yo voy a llegar y voy a permitir que la riqueza de tus argumentos me convenza de que la equivocada puedo ser yo. Es lo que Gadamer llama la incapacidad para el diálogo. Ahí es donde nos tenemos que ubicar en el contexto de la escucha activa. Yo te estoy escuchando, pero mientras tanto no voy a pensar en lo que quiero decir, sino que te escucho con todo el amor y a partir después construyo lo que te voy a decir. La comunicación es un elemento que trasciende todas las esferas de la sociedad. En la parte educativa, yo creo que el tema de la Cátedra de la Paz es una estrategia de comunicación y tiene que entrar a fortalecer ese trabajo de los docentes para que no sea un asunto nada más de un tema catedrático,
sino utilizar estrategias pedagógicas, comunicativas, una serie de actividades que pueden hacer que el estudiante asimile mucho mejor el tema de la construcción de convivencia, de sana convivencia al interior de las instituciones educativas y que ellos mismos lo repliquen en sus hogares. Yo creo que ahí empezamos ya a construir un país diferente, una sociedad un poco más tirada a la convivencia. Y en el tema de las redes sociales yo creo que ese debate pues se está haciendo, pero no de la magnitud como debería ser, porque sí es muy complejo el manejo de la información, inclusive de los debates que se generan en las redes sociales, tanto impulsado por los medios de comunicación, pero también como el consumidor. El lenguaje es muy agresivo y no hay un filtro ni siquiera responsable de los medios de comunicación. Yo me conecto con la paz cuando respeto las diferencias. Lo esencial es, desde la comunicación podemos vivir juntos en la diferencia, acompañándonos sin invadirnos y entendiendo que alguien que opine algo en contra mío no está contra mí. Sí. Entonces yo creo que ahí podría haber como un sentido de construcción de sana convivencia, de paz. Pues cuando pensamos todos lo mismo, pues eso no es ningún derecho. Hay el derecho a la disidencia, a la diferencia, a la oposición, pero es ese encuentro casi que de contrarios, igual que nace la luz eléctrica, que surge la verdad, que surge la inteligencia. La no violencia es el ejercicio de la inteligencia. La no violencia es el ejercicio de personas valerosas. Gandhi repite una cosa que a mí me encanta decir y es ojo por ojo y el mundo se va a quedar ciego. Cuando hay palabras negativas que se repiten, la gente tiene la creencia en las sociedades nuestras de creer que son ciertas y que es la palabra adecuada. Lo importante es que el que la use sepa que detrás de esa palabra hay una carga emocional que es la que ha llevado a que tengamos hechos de violencia de los cuales luego arrepentirnos ya no valdrá la pena. Y creo que han sido suficientes 52 años de guerra en la que hemos utilizado expresiones para descalificar al otro. Esos hombres de los llanos, hace 52 años, en un conflicto como el colombiano, que solo pedían que los dejaran en paz. Y alguien los creyó simplemente que eran bandoleros, a otros los llamaban la chusma, otros simplemente eran personas que no merecían vivir en sociedad. Bueno, nos desencadenamos una guerra de 52 años por eso. Yo creo que lo más importante es que nos sintamos ciudadanos, que nos sintamos personas responsables en donde el medio tiene un poder de llegar a nuestras casas bellísimo. Y si no existieran los medios, nosotros no sabríamos qué pasa en el mundo, ¿sí? Pero no confundamos ese pedacito de mundo que nos cuenta el mundo con el resto. El compromiso hermoso que tenemos como público de los medios el compromiso es a formarnos, a educarnos, a estudiar muchísimo, a hacer prensa comparada si se puede, pero no a pensar que todo lo malo que ocurre en el mundo ocurre porque el medio de comunicación no lo hizo. Sí, alguien hace mucho tiempo dijo en algún momento que el terrorismo era un invento de los medios de comunicación. Lo asistí a algo de verdad. ¿Por qué? Porque la gente cree lo que el medio dice y como lo que el medio cuando acontece el dolor o el acto terrorista inmediatamente las 8 columnas aparecen, entonces nos muestra es lo malo. La principal reflexión que yo tengo es no dejar morir el periodista universitario que inició a estudiar la comunicación social. Muchas veces cuando entramos o encaramos la vida laboral, el trasegar del oficio, la exigencia del mismo y el desgaste que genera trabajar en los medios de comunicación van dejando a un lado esa utopía o ese encantamiento hacia nuestra profesión, que es muy linda y tiene una gran responsabilidad. Buscar la coherencia en las narraciones y encontrarnos los periodistas y los televidentes en los puntos de vista es de apreciar. Es por eso que invitamos a las audiencias a ser críticos de los medios de comunicación para ayudar a construir mejores discursos y más humanos. Saberte ver,